eso está agotado. Ya estás hablando de que necesitas sí o sí reformas estructurales, tenés que hablar de reforma del Estado, hacer una buena reforma financiera del Banco Central, porque el Banco Central es una pelota de deuda ahora. Tiene activos del gobierno por un lado, que son bonos, letras intransferibles, que no se pueden vender, y del otro lado tenés 8 billones de pesos en deuda, que son las LELIQs, para ponerlo en condiciones. Es el doble básicamente que la base monetaria. Yo le diría, en estas circunstancias críticas donde el gobierno se quedó sin reservas, lo que aconseja el sentido común es anuncie un plan fiscal serio, por lo menos de congelamiento de algunas partidas importantes de gasto público. Yo diría, empecemos por la política, dando una fuerte señal a la gente de empatía. Obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la situación de la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real. Me asombra la distancia. ¿Me entendés? La distancia. Pero no entre lo que nos cuenta, que entre lo que nosotros mismos percibimos. Bueno, vamos a la información del día y ya vamos con Javier Milei. Javi, info, después sigo con Diana, con Carlos, con Mariano. Vamos. Hoy se anunciaron una serie de medidas de muy corto alcance, paliativas, no significan demasiado para variar esto, y el problema es mañana. ¿Qué se va a anunciar mañana? ¿Tenés que se va a anunciar? Sí. Nada. No hay previsto ningún tipo de anuncio mañana, no hay previsto ninguna reunión mañana del gabinete económico, alguna alta cumbre. Javier, y tampoco hoy se anunció nada, seamos honestos. No, paliativos de mínimos. Pero ayer arrancamos, fíjense lo que está sucediendo en el gobierno. Ayer arrancamos animales sueltos con posibles medidas del gabinete económico. Habían filtrado 2 o 3. O no, Javier, vos, Carlos, también lo decías. Terminamos el programa y seguíamos chequeando con nuestras fuentes y después resulta que no tenían nada para anunciar en el día de hoy. ¿Qué tenés, Carlitos, vos? A ver, ¿sabés qué se cumple hoy? La 6ª semana de corrida. Usted lo escuchaba a Rossi y decía que era la 4ª, no, es la 6ª. Esto te lima la cabeza de cualquier operador económico en cualquier país, en cualquier momento de la historia. No podés vivir 6 semanas de corrida financiera, cambiaria, bancaria, de lo que sea. Perdón, a partir de acá... ¿Reacción contra eso? ¿Hay alguna reacción, actitud? Bueno, no la vemos. Vamos, a ver, actitud. Recién ayer hablábamos de la medida. ¿Sabés lo que se anunció ayer? El anuncio. Ayer se anunció que iba a haber un anuncio. Pero, chicos, yo quiero saber, quiero que me cuenten qué va a pasar mañana y qué va a pasar la semana que viene, porque que no hay, perdón, no es que los toré, pero que no hay anuncio, ya lo sé, chicos, no me cuenten algo que ya lo sabemos, que no hay anuncio. ¿Qué va a pasar mañana? Nada. Porque bueno, no pero si no pasa nada, entonces no hagamos el programa. Vámonos a Campo Bravo como unas achuras. Te voy a dar información. Si no hay nada. Es que el problema es que ¿Cómo que no hay nada? Estamos en un programa de televisión, ¿cómo que no hay nada? No. Bueno, pero cuénteme qué va a pasar. A ver, Alejandro, la decisión... ¿Cómo que nada? A ver, para que me explique un poco mejor. El gobierno nos está gestionando. Te voy a poner un ejemplo. Hoy estuvo Perotti acá en Buenos Aires, precisamente en reunión con Batakis. La semana pasada estuvo con Scioli. Pero quiero saber... ¿Qué es lo que pide el ministro? El ministro pide... ¿Qué ministro, Scioli? El ministro le pide, la ministra de Batakis le pide a Omar Perotti que le baje un listado de todos los gastos. Omar Perotti, ¿qué le pide a la ministra? Plata. ¿Y qué le dice? No hay. Todos los ministros y todos los ministros a Batakis y todos los gobernadores piden dinero y gestión. Es que ¿sabés qué pasa, y no hay. Ale? Llegaste a un punto donde la decisión es estructural. Vos tenés que decidir qué vas a hacer con el gobierno. Vos tenés que decidir quién va a perder mucho, quién va a perder más o menos y quién va a perder ¿Va a haber poco. cambio en el gabinete, muchachos? Debería haberlo. A mí una fuente Debería me dijo haberlo. Que va a haber cambio en el gabinete. Este lunes estuve reunida con una fuente muy importante de Casa de Gobierno. Me dijo literal, y no es gente de Massa, entra Massa, cambia de rol Mansur, cambia de rol Santiago Cafiero. Ahora, da lo mismo. El cambio... Para, Calvo no lo está bien. Esto es lo que quiero. Yo lo veo, el radio pasillo, lo que tenemos. Por la información que recojo en el gobierno, están desorientados. Nadie tiene la más puta idea de nada. Digo, es la verdad, chicos. Establecieron la idea de hacerle un dólar diferenciado al campo y salió por los aires esa idea.
No saben qué carajo hacer. Digamos la verdad. No vendamos espejitos de colores. Están anudados en un problema Javier, donde no toman Javier, la decisión ¿eso por qué? por dónde demonios tiene que pasar el ajuste. Pero eso ¿por qué? Este gobierno tiene que ajustar. Porque el gobierno, políticamente, está partido y no hay ninguna medida profunda, estructural, que se pueda aplicar si no sabes qué es lo que pasa allá arriba entre los tres socios. Pero lo que pasa Si no, allá está arriba lo entre los mismo. tres socios, ¿Qué va- Carlitos, es que vos tenés a un presidente descentrado, como está mostrando en sus apariciones públicas estos días, imagínate las privadas, descentrado, tenés a una vicepresidenta cerrada, totalmente silenciada, nadie sabe qué opina, qué quiere, qué apoya, qué no apoya, y tenés un presidente de la Cámara de Diputados agazapado, esperando a ver, que no asomar mucho la cabeza, a ver cuándo se le da la oportunidad. Y los gobernadores pidiendo plata, como dice Ilaui, Te ¿no? voy a No contar puede algo que funcionar pasó así. para que se alarme mi ley. A alguien se le ocurrió que China active 10.000 millones de dólares Pero, de swap. por favor. Eso lo tiene que activar Cristina. Dios mío. Hasta ahí llegó la intención. Y después ahí empezaron con el resto de las medidas. Si vos no tenés una estructura de poder, alguien que tome decisiones y que demuestre que una decisión de reforma estructural puede ser aplicado, da lo mismo, seguí con los parches. Acá Vengo en 2 minutos con ustedes, con más información y opinión, pero información. El país necesita esto, saber dónde estamos parados. Bueno, ¿cómo está Javier? Gracias por venir. No, por favor. ¿Todo bien? Sí, claro. Bueno, me animé a vender así porque la charlita que tuvimos antes de entrar al aire, charlábamos con mis compañeros también, me parece que si comunicás lo que estuviste estudiando con tu equipo, periodísticamente no solamente es una bomba, sino que cambias la trayectoria del resto de la política, porque los pones a jugar en otro nivel. O no sé cómo te van a seguir con esa idea. Ya hablamos del país, ya te meto en el día a día, pero te tengo que preguntar de una y de frente mar. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, ¿sí? A 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Ahora me explicás la factibilidad, pero todavía no salgo de mi asombro. Si bien habías deslizado esta idea, te lo pregunto mirándote a los ojos en vivo a la hora que es, exactamente 23:45. O sea, si te toca llevar adelante el destino a Argentina, dolarizarías la economía. Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás los pesos de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Sigo. Ahora me explicás el cómo. Ahora, me dijiste, con el dólar a 3.20 es factible dolarizar. Pero escuchá, Exactamente. pero el dólar está a 3.20 en el mercado que Cerruti dice es un mercado ilegal. Está en 3.40. Y la verdad, no puedo tomar seriamente las declaraciones de Cerruti, que es un analfabeta en términos de economía. O sea, no suma ni con un ábaco, no puede dibujar un cero ni con un vaso. Entonces, a ver, te voy a decir qué es mercado. ¿Qué es mercado? Es decir, suponete una persona, entra a un bazar, quiere comprar un jarrón. Entonces le dice, bueno, ¿cuánto está el jarrón? 50.000 pesos. Es un ejemplo teórico, ¿no? Sí. Le dice, no, pero ¿cómo? Si enfrente está 10.000. Bueno, cómprelo enfrente. Ah, no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a estar 10.000. Precio es al que hay. Vos si querés comprar, vos tenés que ir y hacer contado con liqui. Ese es el verdadero mercado. Eso está en 3.40. Precio es al que hay transacciones. Al tipo de cambio oficial no existen transacciones. Es el dólar Mickey Mouse. ¿Sabías que Mickey Mouse es el aspiracional del político argentino? Porque en el fondo, ¿qué es? Una rata asquerosa que la quiere todo el mundo. Bueno. O sea, aceleraste, ¿eh? No, porque acabo de decir lo que siempre dije. Escuchá,
Volvemos otra vez al tema de la dolarización. ¿Cómo se hace? ¿Cómo harías? Porque el título es este, que si te tocara llevar adelante a Argentina, con tu equipo dolarizás la economía. Explícame cómo. Bien. Ya empezó el celular a explotar. Bien. Vos, ¿qué es en el fondo? Vos tenés un problema de tu pasivo que es la base monetaria y las LELIQs. Es decir, esos instrumentos que emite el Banco Central para sacar dinero de la calle, por el cual paga interés. ¿Cuántos pesos más o menos hiciste el cálculo que hay dando vueltas en Argentina? Tenés 4 billones de pesos de base monetaria y 8 billones de LELIQs. Bien. Eso expresado en dólares a 3.20, que porque la cuenta la hice ayer, hoy digamos es más fácil hacerla todavía. Pará. Toda la masa de pesos, yo te voy a ir repreguntando para tratar de entenderlo. Toda la masa de pesos que hay en Argentina, más las LELIQs, son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35.000 millones de dólares. O sea, son 13.000 millones de dólares de base monetaria, al tipo de cambio de verdad, y 22.000 millones de dólares en términos de LELIQs. Bueno, frenate Esos ahí. son los pasivos que tiene el Banco Central. Frenate ahí. Hasta ahora, para llevar adelante la idea de dolarizar la economía si fueses presidente, te estoy preguntando de dónde vas a sacar 35.000 millones de dólares. Bien, ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esas estupideces que andaban diciendo, que se necesitaban 70.000, 80.000, digo, no tiene sentido. Bueno, pero Está necesitamos claro, ¿no? 35.000 Bueno, y pesos. ¿Esos qué son? ¿Los pasivos del Banco Central? Sí. Bueno, pero el Banco Central también tiene activos. En monedas extranjeras, en swaps, etcétera, A ver, tiene títulos públicos, sí, por ejemplo, tiene títulos públicos, sí, en pesos, en dólares, tiene adelantos que le hizo al Tesoro. Eso suma 72.000 millones de dólares. Y después tenés reservas internacionales netas por 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo neto del Banco Central son 75.000 millones de dólares. Es decir, vos tenés activos por 75.000 millones de dólares. Tiene 75.000 millones. Bueno, ahora vamos a avanzar. Porque ¿qué es lo que pasa? El problema es que los títulos no cotizan a paridad. Entonces vamos por partes. Ahora, vamos por partes. Es cierto que vos tenés un instrumento que devenga interés, que son las LELIQs. Bueno, eso en el fondo es un título público. Está claro que es un título público. Bueno, entonces vos le podrías swapear contra otro título público, donde ahora vos le estarías ofreciendo un título público en un país que no va a tener más inflación, en un país que va a tener reestructurada su deuda, ¿sí? Un título que además va a ser líquido, que no es lo que pasa hoy. Javi, te está mirando Ariel, él es un compañero acá. ¿Él iría a cobrar el sueldo en dólares? Sí, exactamente. Va a cobrar en dólares, va a pagar en dólares, se va a mover en dólares, va a hacer todo en dólares. Digo, como pasa en Ecuador, como pasa en Panamá. Digo, o si vos querés, digamos, hasta que pasaron a depender de los chinos, como pasaba en Hong Kong, digamos, con la caja de conversión. O sea, es factible hacerlo. Entonces. Es factible, bueno, pero por eso, ahora vamos. Yo tengo que entonces rescatar 22.000 millones de dólares de LELIQs. Dije que tengo 72.000 millones de dólares. En el banco, sí. De títulos. Sí, entonces puedo cambiar 22.000 contra 22.000. Escúchame, ¿y quién te va a cambiar los títulos? Para. A ver. Pero después vos tenés que ahí ya dije cómo se rescatan las LELIQs, que es un título de mejor calidad, ¿sí? Y además que no lo vas a licuar, o sea, tiene un montón de cualidades mucho mejores que las que tienen hoy, por ejemplo, las LELIQs. Sí. Ahora vamos a la otra parte. Ahora tenés que rescatar la base, son 13.000 millones de dólares. Todos los pesos que están dando vuelta. Exactamente. Bueno, esos 13.000 millones de dólares vos tenés reservas internacionales netas por 3.000. Es decir, con lo cual eso, cancelás 3.000. Te falta rescatar 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Entonces yo tengo 50.000 millones de dólares para rescatar 10.000 millones de dólares. Es decir, que si esos bonos cotizaran al 20%, yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular? ¿Estarían dispuestos a apostar a Argentina? ¿Y a vos qué te parece? Escuchame una cosa. A ver, los títulos de Argentina cotizan en torno al 20%. Sri Lanka acaba de defoltear. ¿Sabes a cuánto cotizan? Entre el 40 y el 50%. Quiere decir que vos ponés la guita ahí, ¿sí? Y con solo
que alguien quiera hacer las reformas y que quiera pensar, digo, que 2 más 2 es 4, o sea, ninguna locura. Valdrían por lo menos el doble. Pero, vos te das cuenta que es un hit and run donde ganaste 100%, ¿no? Es que todos los que tiraron la idea, es la primera que me la explican fácticamente que se podría hacer. ¿Sabes cuál es la diferencia, Ale? Que yo sí sé de equilibrio general con stocks y flujos. La gran mayoría de los chantas que te hablan de economía no saben lo que es el equilibrio general y mucho menos un equilibrio general de stocks. ¿Y cuándo te pusiste a sacar esta cuenta? Mira, nosotros venimos trabajando con mi equipo de economistas en todo el programa económico. La dolarización, que en realidad es todo un proceso donde vos reformás el sistema financiero. O sea, pero les empezaron a cerrar estos números ustedes a partir de la devaluación del peso en estas últimas horas. O sea, cuando el dólar nosotros habíamos hecho el ejercicio hace poco con un dólar en 2.50. Ahí, básicamente, dado lo que cotizaban los títulos públicos y con ese precio de dólar, vos necesitabas 10.000 millones de dólares para cerrar la operación. La verdad que si a este gobierno impresentable, sin programa económico, el Fondo Monetario Internacional le puso 10.000 millones de dólares, la pregunta es, ¿por qué no le voy a dar 10.000 millones de dólares a un programa, ¿sí?, que básicamente va a terminar definitivamente con la inflación? Le sacamos la maquinita a los criminales de los políticos. Porque recordá esto, los principales beneficiarios de la maquinita son los chorros de la casta política chorra, parasitaria e inútil. Porque la estafa es el señoriaje, es decir, la emisión monetaria para financiar déficit. Que en los 2 primeros años de Alberto Fernández, ¿sabes cuánto nos afanaron con eso? 11 puntos del PBI. Por eso los políticos no quieren soltar la maquinita. Contame qué dice o cómo te reaccionaría esta idea que estás tirando en animales sueltos y que estás dando facticidad o cómo llevarla adelante si fueras presidente, dolarizás la economía en poco tiempo. Te pregunto, ¿cómo sos... Primero tenés que reformar el sistema financiero. ¿Sí? Primero tenés que pasar de la banca de encaje fraccionario a la banca Simon, que ese es un sistema anticorrida. Porque el único verdadero motivo por el cual existe un banco central, no por todas las mentiras que dicen los chantas de los economistas que no entienden nada de teoría monetaria, el único motivo por el cual existe el Banco Central es para ser prestamista de última instancia. Esto es un debate que, mirad dónde arrancó, a vos te va a gustar. Arrancó a mediados del siglo XVI, o sea, en 1550 en la escuela de Salamanca. Era la Currency School, o sea, la escuela monetaria, versus la Banking School. Todo ese debate que después se va a Italia y que termina en Inglaterra en el siglo XIX con la ley Peel, bueno, y se construye el sistema financiero como lo tenemos hoy. Básicamente, el único motivo por el cual existe el Banco Central es porque vos tenés un sistema de encaje fraccionario. Es decir, vos ponés 100 mangos en un banco, el banco guarda una parte y el resto la presta. Bueno, eso hace que, como el banco es un intermediador de plazos, si salen todos a correr, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Le da redescuentos a los bancos y con eso devuelven la guita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único motivo por el cual existe el Banco Central y regula a los bancos y le mira las carteras? Es porque justamente, por si llega a haber una corrida, le pone la plata para rescatarlo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, pero por tener eso, me estoy comiendo una tasa de inflación enorme que los políticos me estafen, o sea, me estoy morfando una estafa colosal. Con esto no hay más inflación. Es el fin de la inflación. ¿Sabes lo que vengo? ¿Qué es lo que estoy proponiendo en este momento en tu cara? Que no haya más inflación en la Argentina, que estos políticos basuras que tenemos no nos estafen más con el impuesto inflacionario, que se termine el choreo del señoriaje, que basta, digamos, o sea, hace 70 años que nos están rompiendo la cabeza con la inflación. Basta, se terminó. Para ser exactos son 65 y 22, 87 años. Basta, se acabó la joda de la inflación. Se acabó, es una estafa. Es una estafa de los políticos. ¿Querés que te lo haga con un ejemplo? Suponete que tengo una economía que hace transacciones en moneda de oro. Viene un amigo físico y otro químico y me dice, mira, encontré la fórmula de convertir el plástico en oro. ¿Qué hacemos? Bien, empezamos a comprar plástico. Ahora lo convertimos ahora. Nadie entiende, nadie nota la diferencia. Ahora la pregunta es, si yo lo tengo guardado en mi casa, ¿joden algo? No. Es una falsificación, es un problema mío. ¿Por qué quiero tener oro falso en mi casa? Pero ¿qué pasa si ahora lo quiero meter en la economía? Y yo traigo un lingote de oro y te digo, che, Ale, te cambio mi lingote por el tuyo. Vos me mirarías raro, ¿no? Sí, porque es un acto delincuencial. No, me mirarías raro porque digo, ¿por qué me querés cambiar un lingote por un lingote si es igual? Entonces, como te resulta raro, yo ahora te digo, Ale, te doy 2. Y ¿sabe qué? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. No son tan burdos los políticos. ¿Qué te haría un político? Te fracciona el lingote en monedas
y te mezcla las monedas buenas con las monedas malas. ¿Eso qué hace? Que aumente la oferta de oro, entonces el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro sube. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Bueno, ¿quién es el que tiene el poder para hacer eso? El gobierno con la emisión monetaria, y lo hace cuando financia el déficit fiscal. Por eso te digo, en los 2 primeros años de gobierno, este gobierno de chorros nos afanó 11 puntos el PBI con emisión monetaria financiando el déficit fiscal. O sea, con tu idea se termina la máquina de emitir. La rompiste, no existe más, se termina la inflación. Porque además la inflación, ¿sí? ¿Sabes qué? Ese es el impuesto al pobre. Le pega entre 25 y 30 veces. ¿Cómo no se le más? ocurrió? Perdóname que te lo diga, pero ¿cómo no se le ocurrió? Al último que se le ocurrió fue a Cavallo en la convertibilidad. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie para terminar Porque con estaban esto? haciendo, porque justamente Porque les conviene. durante el gobierno de Menem se hicieron reformas pro mercado, ¿sí? Y una de las reformas claves fue la convertibilidad. Era sacarle la maquinita, ¿sí?, a los políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Era una regla monetaria muy dura, era interesante porque ganaba elecciones esa regla monetaria, había exterminado la inflación, y no solo eso, sino que además tenía algo que era muy fuerte, que era que toda la estructura contractual de la economía estaba montada sobre esa regla. Pero no había hecho la reforma del sistema financiero, con lo cual vos eras ascendible a una corrida. Entonces, vos fíjate esto, pero ¿qué es lo que pasó? Cuando los políticos chorros se quedaron sin financiamiento, les importó un rábano la independencia del Banco Central, la popularidad, la regla, y que estaban todos los contratos hechos en eso. La rompieron todas con tal de seguir afanando. O sea, acá se acaba el curro de la política. ¿Sabes por qué me critican tanto los economistas del establishment? Es decir, los socios de los políticos chorros. Porque justamente se les acaba el curro. Hoy cuando cuando sabía que ibas a venir y te empecé a leer un poco de tus últimas definiciones y ya estaba esto dando vueltas, lo peloteé con un importante hombre de la política argentina, un gobernador. Y me decía él, me dice, bueno, la verdad es que no está mal lo que piensa en el sentido de la gente conecta con un bienestar en el 1 a 1. Por ahí hay muchos que la pasaron muy mal y finalmente Argentina implosionó con el 1 a 1. No fue culpa del 1 a 1. No se salió no a fue tiempo. Un problema monetario. No, claro. Es que no fue un problema monetario, Ale. No fue un problema monetario. ¿Sabes cuál fue el corazón del problema? El déficit fiscal. El déficit fiscal. La corrida arranca cuando el hiperinflacionario fracasado del Chascomús dijo, ya no digo que hay que defaultear, pero qué lindo sería no pagar la deuda. ¿De quién estás hablando? El socio del golpe. Perdona, ¿me estás hablando de quién? ¿De Alfonsín? Sí, claro, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. El que dijo que un poquito. Porque dijo que un poquito de inflación estaba bien y dejó 5.000% y se fue como una rata del gobierno. Perdón, yo sé que te respeto mucho, pero Alfonsín es el padre de la democracia. El padre de la democracia, con el tiempo va a juzgar la historia lo que hizo junto a Duhalde en el 2001-2002. Porque no te olvides que las condiciones sociales de hoy son muchísimo peores que las que tenías en el 2001-2002. Porque de hecho, en el plano social, tenés más pobres, tenés más indigentes, tenés reventado el salario real. El salario en dólares de Argentina, por ejemplo, es de los más bajos de Latinoamérica, ¿sí? Y vos fíjate esto, a pesar de todo ese nivel de pobreza, a pesar de que tenemos un desequilibrio monetario que es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo, y que tenemos las dinámicas de los activos financieros en línea con la hiperinflación del 88 y del 89, ¿por qué todavía no revienta? ¿Sabes por qué? Porque los revoltosos están adentro, son parte. Pero digamos, en el 2001-2002 se pusieron de acuerdo hasta que se llevaron puesto, siga la convertibilidad, para que los chorros de la política sigan robando. Yo que te digo, Javi, es que justamente yo no soy radical ni peronista. No, yo tampoco soy radical. Pero me hace ruido eso. Alfonsín, a la figura de Alfonsín. Es un padre para la patria argentina. Mentira, es falso eso. Es falso. Es falso. La historia juzgará lo que pasó en el 2001-2002. Pasemos a un tema y sigo, y para no entrar en valoraciones, que vos sos el invitado y sos el que tiene la palabra acá. Escuchá. Después esta bomba que está explotando en todos lados y hay cada vez más gente siguiendo lo que estás diciendo y se van agolpando frente a la tele para escucharte. ¿Te puedo decir algunas ventajas de esto? Ahí voy, escúchame. Anoté tres ámbitos, 3 corporaciones. Por ejemplo, el interior productivo, el campo, ¿le conviene que dolarices la economía? Absolutamente le conviene. ¿Por qué? Porque hoy con las retenciones y el cepo están destrozando el campo.
Fíjate lo que es, o sea, vos hoy el sojero recibe 96 pesos por $1 y cuando tiene que ir a buscar los insumos lo tiene que ir a buscar a 3.40. Vamos, los están matando. Después salen los tontos del oficialismo, ¡ay, nos están pisando la divisa! Tenés casi 150% de brecha, ¿de qué me estás hablando? Pero es una cargada de mal gusto. Encima les cobran retenciones. Sigo con otro... O sea, te das cuenta que eliminando esto... Se acabó el control de capitales, se acabó esto del tipo de cambio pirulito, el tipo de cambio de este, el tipo de cambio del otro. ¿Sabes por qué? Esto es gravísimo. ¿Qué es el sistema de precios? El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. ¿Sí? Digo, ponele, yo te vendo esto. Sí, entonces te digo, mira, vos me decís, quiero tus anteojos. Bueno, te lo vendo. ¿Cuánto lo querés? $250.000. Y vos me decís, bueno, sí, te lo compro. Entonces, digo, va a haber gente que va a decir, oh, mira ese precio, algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores. Sí, pero ¿me lo prestás para usarlo como ejemplo? Pero para. Suponte que yo fabrico... va a haber alguien que va a decir... yo fabrico esto. Ale, pero Javi, alguien va a decir que caro lo pagaste. No, Javi. Lo que no sabe que venís del futuro y sabes que soy el próximo presidente de la Argentina que va a terminar y exterminar la inflación. Decime cuánto valen ahora. Dale. Repetime eso, ¿venís del futuro y qué? Te dije, ¿vos por qué estarías dispuesto a pagar $250.000 por mis anteojos? No, yo te quiero preguntar esto. Si yo fabrico... Pará. Decime cuánto pagarías por este papel. Dale. Este es el manuscrito... Es el manuscrito cuando terminamos de hacer la cuenta. El manuscrito que va a cambiar la historia monetaria de la Argentina y va a aniquilar con la inflación. ¿Me lo regalás? Bueno, dice, dale. En el fondo vos fuiste el que me puso en primera. O sea, tengo mis manos... ¿Te das cuenta que yo soy un tipo agradecido, no? Yo no te puse a jugar en primera. Esto pues, vos te pusiste solo, vos tenías las condiciones como para estar. Alguien me puso en primero, se llamaba un señor Alejandro Fantino. Sos demasiado generoso, pero tengo esto en mis manos. O sea, este garabateo de números es lo que terminaste sacando en cuentas y este papel... Sí, pero ese papel era de ayer, ya es viejo. A 3.40 los números dan mejor todavía. Este papel cuenta cómo vas a dolarizar la economía si sos presidente. Sí, en la parte monetaria solamente. Están todos los balances de todos los agentes hechos. Pero contame una cosa esa es la versión para que se entienda. Contame una cosa, escucha. Vuelvo a poner con este papel de testigo. Suponte que yo fabrico estos estuches para anteojos y ya Javier Milei te tocó ser presidente y dolarizaste la economía. Pero hay unos norteamericanos en Alabama que fabrican el mismo y unos belgas en Bruselas que fabrican el mismo. Yo, hasta que vos no habías dolarizado, era competitivo. Pero como ahora estoy dolarizado, no soy competitivo con ellos porque me subieron los costos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me podrías asegurar que igual sigo siendo competitivo económicamente hablando? Hablale a la pyme, ya le hablaste al campo, hablale al que tiene un pequeño negocio y exporta sus productos de la Argentina. No, vamos por partes. Vos me estás diciendo que entonces la competitividad se tiene que lograr a cambio del hambre de los argentinos. A ver. Claro, porque cuando vos abrís la economía, vos tenés un precio internacional. Y vos con ese precio tenés que cubrir tus costos. Se llama principio de imputación de Menger. Son los precios los que determinan los costos y no al revés. ¿Y vos qué tenés que enfrentar? Tenés que enfrentar el costo fiscal y el costo del trabajo. Entonces vos me estás diciendo que para sostener a los políticos ladrones vas a utilizar la herramienta perversa de la devaluación para destrozarle el salario en real o el salario en dólares a los argentinos para reventarlos de hambre. ¿Ese es un buen negocio? No, me hiciste una inversión falaz. No es una inversión falaz. Es brillante como me lo planteas. Dialécticamente me lo diste vuelta. Yo te estoy preguntando teoría económica. No, Javi, ya sé. Y yo no te puedo nunca ni entrar a discutir bueno, entonces, ahí. La pregunta es cómo termino siendo... Ya me hablaste del campo. ¿Cómo compito si... No, de vuelta a la pregunta. Es un tema moral. Es un tema moral. ¿Vos estás dispuesto que para sostener al fisco, o sea, porque vos hoy no sos competitivo porque tenés un fisco que te devora todo? Tenés el demonio de Tasmania, es un bebé de pecho al lado del fisco argentino.
¿Ok? Entonces el punto es el siguiente. Vos, digamos, para sostener a estos políticos chorros, ¿estás dispuesto a hundir en la miseria a los argentinos? No, yo te... Bien, ok, ahora te contesto esa pregunta. Entonces, el problema de la competitividad no tiene que ver con un problema monetario que es artificialmente modificarla. Lo que yo te quiero contar, que cuando vino la convertibilidad y yo estaba entrando al mundo económico, yo soy clase 71. Yo soy 70. Y sos 70. En la época de la convertibilidad, 92, 93, 90, la explosión de la convertibilidad, yo estaba empezando a laburar en este medio, y cuando empezó todo a irse al demonio, ¿qué te decían? En el 1 a 1 se fundieron un montón de empresas pymes en Argentina. Bueno, eso es porque falso. no pudieron competir. Pero es falso, porque ¿sabes qué? El PBI per cápita en Argentina subió, digamos, y fue una de las épocas más brillantes de la historia argentina. De hecho, el trabajo Passing the Buck de Gerardo de la Paulera, Boselli e Irigoyen, ¿sabes lo que te muestra? Que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Dale. Basta de mentira, basta. Basta de la mentira progresista. Basta. Basta de la mentira. Basta. Entonces, a ver, vos sos competitivo si sos productivo, no. Y esa productividad vos no la tenés que ganar empobreciendo a la gente que labura. Basta. Basta de romperle el culo al que labura. Basta. Entonces se termina con la joda monetaria. Vos, ¿sabés qué? Vos sos productivo, vos tenés buena tecnología, vos, ¿sabés qué? Competí. Competí. Entonces, si vos competís, te va a ir bien. Si vos sos malo compitiendo, vas a quebrar. Sí, pero para competir me tenés que dar entrenamiento. No me largues a competir con una empresa norteamericana que tiene 100 años de... Entonces, digamos, es el argumento de la industria infante. Llevamos 70, 80 años con el argumento de la industria infante. Nunca creció, entonces. Digamos, tenemos un infante de 80 años. Se va a morir. Dale. Basta de mentira. Basta de la mentira progresista. Vos agarrá y competí. Competí. Si sos bueno, te va a ir bien. Si sos malo, vas a quebrar. Porque ¿sabes lo que pasa? Pero es spenceriano eso. No, pero no. A ver, seguime. A ver, vamos, ahí te voy a explicar, dame. Si estos anteojos, yo no soy eficiente, vos vas a ser, digamos, yo voy a la quiebra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquel que tenía que comprar los anteojos y que iba a gastar una fortuna en estos anteojos, descartemos que estos son los anteojos del presidente de Argentina que va a terminar con la inflación. Por eso, digo, pueden valer $250.000. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando vos ahora vas a tener que comprar anteojos, los vas a comprar mucho más caro, mucho más baratos. Al comprarlo mucho más barato, a vos te va a quedar recursos para gastar en otro sector de la economía que es eficiente, y ese sector es el que va a crecer, y ese es el que va a absorber mano de obra, y va a absorber trabajo, y va a pagar mayores salarios, y no solo que te va a pagar mayores salarios porque es más productivo, sino que además, como está comprando las cosas más baratas, el salario real aumenta. ¿Y qué haces mientras tanto con Grabois, Beliboni y toda la muchachada? Los pongo a estudiar economía. ¿Qué decía Hayek? ¿Qué decía Hayek? Premio Nobel de Economía en 1974. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Es decir, el problema es que no saben de economía. Entonces hay que agarrar y hay que ayudarlos a que aprendan de economía. Pero quieren laburar, necesitan... ¿Están seguro que quieren laburar? Pero ¿qué vas a mí no me queda, a vos te queda claro que quieren laburar. A mí no me queda claro que quieran laburar. Pero ¿qué vas a hacer con esos cientos de miles de personas que hoy no tienen laburo y que te van a venir a exigir, Javier, sos presidente, queremos no morir de hambre, ayúdanos a no morir de hambre? ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir que le devuelvo la libertad y que con esa libertad va a poder hacer lo que quiera, siempre que no le joda la vida a otro, y va a traer prosperidad, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par reprimido y está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive 25% más. Sé, Javier, pero ¿cómo haces? Escúchame, Javier, ¿cómo haces para que... Presento mi programa económico, ya te lo cuento en 3 minutos, si querés. Yo lo presenté en Córdoba, mi programa económico. Es un programa económico para el crecimiento. Y que en 35 años seamos una potencia mundial como Estados Unidos. En dinámica, no hoy, en dinámica, de acá a 35 años. ¿Cuáles son las reformas? Son 3 generaciones de reforma. La reforma de primera generación es una profunda reforma del Estado. Sí. Donde vos bajes el gasto público. Frenate ahí, vamos, yo te voy repreguntando. ¿Cuántos ministerios te quedarían más o menos? 8. ¿8 ministerios? 8.
A ver, te quedaría, déjame pensar. Economía. Economía. Relaciones exteriores. Sí, te quedaría. Acción social. Salud. No, salud y educación quedan absorbidos por acción social. Porque ¿qué es lo que pasa? El elemento más importante en el crecimiento económico es el capital humano. Tiene dos dimensiones el capital humano. La alimentación y la educación, y el learning by doing, ¿sí? El aprendizaje en la práctica. Entonces, vos necesitas integrar niñez, salud, educación y asistencia social y programas sociales para que esas personas puedan ser reinsertadas. Defensa, ¿te queda defensa? Defensa queda seguridad, queda justicia, queda el Ministerio del Interior y queda Relaciones Exteriores. ¿Ministerio de la Mujer? Lo elimino. Si eso es un curro enorme. Lo utilizaron para perseguir ideológicamente a los que piensan distinto. Dale. Pero vos, ¿qué te crees que digo? La igualdad es igualdad ante la ley. Decime dónde hay una diferencia en la ley entre, no, este delito si es hombre de una manera y si es delito si lo hace una mujer es distinto. ¿Qué haces con las reformas de la segunda? No terminé con las de primera. Tengo que bajar el gasto público, bajar los impuestos, eliminar regulaciones, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante yendo a un sistema de seguro de desempleo para no vulnerar las señales de precios. Una vez que haces todo eso, ahora abrís la economía y en paralelo la reforma financiera y monetaria. Es muy importante, vuelvo sobre la reforma monetaria y financiera y monetaria, porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Cuando vos tenés inflación, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido es una comunicación. Quizás yo te estoy hablando y hay un ruido enorme, entonces vos no me entendés, pero no es que no me entendés porque eso es un salame. No me entendés porque hay ruido. Bueno, cuando vos generás inflación en la economía, los precios funcionan para el traste. Y si encima a un precio lo regulás tanto y generás, imagínate, 28 tipos de cambio distintos, ¿y cómo crees que sale la información? Suponete lo siguiente, vos andás en auto, bueno, ahora vas a un semáforo y te muestra verde y rojo a la vez. ¿Qué haces? Y tarde o temprano te vas a pegar la piña. Bueno, para que tengo un pequeño corte y seguimos antes de cerrar el programa, si te despido después del próximo corte, voy a pasar también con los chicos con alguna información que tienen ellos. Voló el programa, 015. Y me parece, no sé, me voy a meter en redes sociales, debe ser tendencia, infernal. El fin de la inflación. Sí, acá te lo puedo anticipar. Voy a hacer a mediados de septiembre un